Buenas tardes, somos estudiantes del Colegio Jorge Basadre de Groma. Venimos a informarle un poco más sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado del año 1968 hasta el 1975. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Parco Salazar, tengo 31 años de edad. Adelante con la pregunta. ¿Cree usted que hubo una buena dictadura de 12 años en los gobiernos de Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez? Yo pienso que no, ya que en esa época, a pesar que Velasco Alvarado comenzó a estatizar varias empresas privadas de capitales extranjeros, transnacionales, hubo muchas empresas que se estatizaron y que llegaron a ser de capital nacional, como Enacer Perú, Centromil Perú y otras más. Eso no facilitó para que la economía mejorara, al contrario, hubo una decadencia. Aparte de eso, la libertad de expresión decayó totalmente, ya que la radio, los diarios y la televisión eran influenciados, eran controlados por las Fuerzas Armadas, por Velasco, etcétera. Aparte, la libertad de expresión y la libertad de las personas que querían tener un voto, a hablar en contra del gobierno, fueron calladas o apabulladas por el velasquismo. O sea, ¿no está de acuerdo con la dictadura que tuvo? No, pienso que fue una dictadura donde las Fuerzas Armadas cerraron todas las voces de las personas que tal vez en contra de ellos estaban. Con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que se logró realizar el programa de reforma del Plan Inca? Sí se logró realizar, pero no fue como ellos quisieron. No lograron el beneficio total, ya que el Plan Inca o la reforma agraria era el beneficio del campesinado, pero el campesinado que le dieron que habían sido estas tierras que le dieron al campesinado, que habían sido estatizadas o habían sido compradas a los hacendados y gamonales, el campesinado no logró hacer un buen provecho, ya que no sabía sobre agroexportación ni nada de eso. Entonces, el campesinado no logró trabajarlo bien. Entonces, eso, en vez de favorecer al Estado peruano, porque el Estado peruano invirtió, compró a los hacendados, le dio dinero, no logró el beneficio para todo el Perú. Al contrario, esas tierras tuvieron que volverlos una sociedad agrícola de interés social, llamadas las famosas FAI, que fueron de antiguas tierras de los hacendados. Con la última pregunta. ¿Qué cambios trascendentales trajo las Fuerzas Armadas? Uno de los aspectos tal vez es la reforma educativa. Se dieron cuenta que el analfabetismo y que había crecido enormemente, había una creciente analfabetismo, y aparte se dieron cuenta que es importante apostar por la cultura y hicieron varias reformas educativas. Entre ellos, en apoyo de la educación inicial, la reforma educativa de la CNCAP y otras más. Creo que tal vez es uno de los cambios trascendentales. Tal vez otro de los cambios trascendentales que se me viene a la mente es que en esa época de las Fuerzas Armadas, de los 12 años de las Fuerzas Armadas, el Perú tuvo tantas empresas peruanas que ahora no las tenemos. Pues ahora en la actualidad hay más empresas privadas y muy pocas son las peruanas, pero en esa época hubo muchas empresas peruanas: Centromil Perú, Enacer Perú, Pesca Perú, Petro Perú, Electro Perú. Entonces, ahora, si comparamos, en esa época hubo más empresas nacionales que ahora. Muchas gracias por su respuesta. Eso es todo.